El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Muy buenas noches, empezamos aquí el enfoque, como siempre con muchas ganas, con mucha ilusión, y como han visto en el cartel que presentaba el programa ponía El veneno del miedo. El veneno del miedo es el título de un libro que acaba de publicar Antonio Melián, colaborador de esta casa, mediador familiar, bueno, muchísimas cosas, docente. Ya digo, su último libro, y que bueno, pues se encuentra con nosotros y lo tenemos invitado esta noche para hablar de él. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. El veneno del miedo. Primero, este libro, bueno, que tiene un título muy sugestivo, porque o sugiere bastante, porque veneno del miedo, te refieres, porque además aquí se ven unas aulas en la portada, ese veneno del miedo, primero, ¿por qué se te ocurre ese título? Y segundo, ¿qué intenta transmitir ese título? Sí, hola, buenas noches. El título es obra de Octavio Paz. Si me lo cedes un segundito, sí, que vamos a ir de allá para acá, de aquí para allá, porque el libro es como una Biblia, ¿no? Cuando yo escribo un libro, es como si escribiera la Biblia. Octavio Paz dice: las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo. O sea que el título no es mío, es de Octavio Paz. Y en pura justicia, pues tengo que comentarlo. Pero me viene muy bien porque si analizamos todo el entorno de la acción educativa, está cada vez más imbuida del miedo. Miedo del niño a ir al colegio, a estar encerrado allí horas, lo que dicen y lo que explican poco tiene que ver con su triste y aciaga vida. Es una vida de inseguridad, por ejemplo, en el trabajo. Ellos ven entrar y salir al padre, un día va a trabajar
y al día siguiente viene con una liquidación que da para la mitad de la cesta de la compra y nada más, y al paro, sabe Dios cuánto tiempo, ¿no? Miedo a que la mujer pierda el trabajo de limpieza de escaleras, porque cuando viene la crisis viene para todos, y entonces pues muchas comunidades de propietarios y tal bajan incluso la cuota para poder evitar los pagos retrasados o los no pagos. Miedo a perder el puesto de trabajo, miedo a que no entre, miedo a que se mueran mi padre, mi madre, mi suegro y mi suegra, porque nos están ayudando mucho. Entonces se nos va a hablar pues, de un personaje que existió hace 7, 15 siglos, del cual me tengo que aprender fecha de nacimiento completa, me tengo que aprender dónde nació, dónde vivió y qué cosas hizo. Aquel señor, hombre, si me lo cuentan de Cervantes y al final añadimos que es cuando ellos abren los ojos, ¿cómo? Repita. Cuando dice, Cervantes escribió el libro más valioso del mundo después de la Biblia en cuanto a ventas, el que más se ha vendido después de la Biblia. Lo descubre un alemán, no un español, parece ser. Pero mientras que lo disfrutaron después los nietos de don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes está enterrado en una fosa común. Murió pobre como la rata. Y había hecho la mejor obra literaria de España. La descubre un alemán que hace esto botado aquí, parece que es insignificante, esto es una joya. Y se saca rápidamente al mundo, se multiplican las lenguas y eso sí les interesa. Un señor que muere, pero que pudo ser muy rico. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Qué habría que hacer para? Y estas son las preguntas que hacen. No si don Miguel era un tío muy inteligente o no lo era, sino cómo salvó su vida o cómo no la pudo salvar. Porque hoy era muy fácil que se descubriera de la noche a la mañana a cualquier persona. En aquel tiempo el mundo caminaba muchísimo más lento. Entonces estos miedos los trae el alumno, pero el profesor también tiene muchos miedos. Miedos a modificar, a tocar aquel currículum que se hace para a lo largo del curso y que tenemos que respetar porque puede venir en cualquier momento una inspección. Le toca a usted hoy, según el currículum, hablar de las bases del aceite, se le dice, por ejemplo, al biólogo o al químico, ¿no? Dice, no, es que hubo una pelea ayer muy fuerte y estamos hablando tangencialmente. No, pero usted, miedo a incumplir. Y estamos acogotados, se nos permite trabajar las tangenciales, que son partir de una base del comportamiento social de un grupo y extenderla. Habla el de física, habla el de química, habla el de geografía, habla el de matemática y habla el de lengua. Por supuesto el de religión, si van a la religión, o el de la cívico, si van a la otra clase. Pero hay miedo a una inspección, hay miedo a un peligro, a que pase algo a un alumno dentro de mi clase y bajo mi responsabilidad. Hay muchos miedos para una enseñanza libre. Hay muchos miedos por ambas partes para ser una persona libre, el estudiante. Hay muchos miedos en la propia organización, el temblor que ahora mismo Ciudadanos, por ejemplo, nos lo recuerda permanentemente con cara de terror, es que la independencia de Cataluña, el progresivo aumento de la república, de la concepción republicana, vaya a influir en los conceptos que se enseñan a nuestros hijos. Niños republicanos, ¿quién ha dicho eso? Cuando estamos muy bien donde vivimos. ¿Y dónde vivimos? Pues nada, lo menos político posible, tal, pues sí que estamos bien. O sea que no resolvemos tampoco problemas. ¿Cómo vivimos? Pero tenemos miedo al cambio.
miedo horroroso al cambio, aunque lo tengamos claro en la mente. Y cuando ponemos en marcha el cambio superando el miedo, entonces cuando empezamos a avanzar. Ese es el concepto del miedo en el libro. Este libro es una novela, una novela que tiene una protagonista principal. Tiene también su pequeño toque de thriller, ¿no? Es decir, tiene su novela policíaca, ¿no? Novela negra. Claro, porque es un tema que cuando empiezas a leer te das cuenta de la realidad, que eso se puede decir en media página. La realidad por la que pasamos, aparte de toda la información que tenemos en televisión, en prensa, en comentarios de boca a boca, ¿sabes? Lo que me pasó hoy con el profesor, o lo que me pasó con el padre de un alumno, o lo que me pasó, eso, a pesar de eso, la información está en la calle y no se nos esconde. Pero la información tiene muchísimas justificaciones de que aparezca la información, de que eso sea noticia y sea noticia de primera página. Está llena de muchísimas connotaciones y para un novelista que tiene que evitar en todo momento que el libro se le caiga al lector, porque si se le cae se acabó el libro, tiene que estar entreverando situaciones que sin perder de vista el ambiente en el que se desarrollan otras historias extraordinarias, que también tiene mucho que ver con el miedo. Uh-huh. La muerte de un niño en un colegio es lo peor, porque a todos los padres se nos crea una angustia terrible. ¿Y cuándo le va a tocar al mío? Es decir, esto se va ahora a ser cotidiano, a que pase siempre. Afortunadamente todavía esos casos no se dan casos de lesiones, se dan casos de lesiones psicológicas, se da el caso de suicidios por esas lesiones, pero no es tan alarmante. Pero representando esa terrible y cotidiana presión del abuso, de la indiferencia, del castigo a compañeros, incluso el intento por parte de los medianos, de los flojillos, a que seamos todos flojos porque nos dejas en evidencia. Entonces, estos también reciben bullying. Uh-huh. Si tiene gafas es el gafudo, si no tiene gafas es el enterado, si no aparece enterado porque es tímido es el sabiondo de la clase, y es al que el profesor le mima y le pone como modelo, que es lo más odioso que hay para un adolescente, que te impongan un modelo. Los modelos los elijo yo. Ya tú decías al principio, Antonio, que con esta novela intentabas un poco retratar ese mundo de la docencia, tanto por parte de los estudiantes como por parte del profesorado. ¿Te consideras satisfecho del producto final? Sí, porque la gente me está felicitando. Uh-huh. Y un escritor, un pintor, un versador, cualquiera que de alguna manera, un monologuista se puede llamar, o sí, que hace monólogo, van temblando al escenario del episodio, bien escrito, bien en televisión, bien en radio, van preocupados, saldrá bien, llegaré, etc. Pero cuando tienes un feedback, que es una llamada, me gusta tu libro, me gusta cómo lo has orientado, me llenó ya la moral. Marino, cuando hizo una presentación muy trabajada, preciosa, un hombre que entiende de estos temas, un hombre que quiso ser muy positivo, porque al fin y al cabo es un referente educativo, porque fue una década, esto como se llama, viceconsejero de educación, fue director general de universidades, estuvo metido
y inicialmente fue un luchador callejero, en huelgas y en historias, cuando se quería una educación más limpia, una educación más participativa, etcétera, ¿no? O sea que reunía todas las cualidades, pero él no quiere perder ese significado referente de estimulador, de animador, de persona agradable, para que no sea tan complicado, ¿no? Él sufrió la dureza, la imposición de inspectores, de directores y demás, lo sufrió en su propia carne y quería hacer después lo contrario, ¿no? Por supuesto, resolviendo con toda la energía que suponen los problemas que hayan que son muchísimos, ¿no? Pero como diría aquella frase atribuida a Dios en la Biblia, el Antiguo Testamento, debes gobernar suaviter et fortiter, con suavidad pero con energía. O sea, que te vean un líder que no titubea, pero un padre que sonríe, aunque te esté llamando severamente la atención. Yo creo que este sería un sistema docente también muy bueno. Uh-huh. Y me gustó mucho su trabajo. Y dejó muy bien al profesorado, dejó muy bien el trabajo que se realiza. Y yo siempre digo que la profesión de enseñanza es tan bonita que no vale la pena morir por ella. O sea, que te cojan a fuego cruzado y te maten. Claro. Este libro, que tiene un total de 300, ¿llega a 300? Exactamente. Llega entre las blancas y las negras, como digo yo, pues sí, llegará a 300, ¿no? Pero 200, son 200 y algo. Sí, lo tienes al final del índice. 295 páginas. Correcto. ¿Es suficiente? Tú cuando fabricas un libro, escribes un libro, porque fabricar suena demasiado industrial, estás mirando que no se pasen de hojas, que se pase, que... Sí. Yo no porque también dinero. Lo estudias, ¿no? Yo no tengo dinero. Dice, un libro de 200 páginas te cuesta tanto, un libro de 250 te cuesta tanto más, y cuenta lo que te queda y dices, no, de 200. Y entonces te dedicas durante 15 días a extirpar las hojillas que no van. Claro, y lo vas dejando en el presupuesto. Y lo dejas estimativamente en el presupuesto. Está bien. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Antonio Merián. Estamos hablando de ese último libro que ha publicado, El veneno del miedo. Bueno, un buen regalo para las Navidades, que bueno, lo pueden adquirir en cualquier librería. Sí, están básicamente en Canaima, en el libro técnico, en la del Cabildo, y ayer los coloqué en la librería Vecindario y la librería Becker del vecindario también. Bueno, pues la semana que viene estará en Maspalomas. Vale, bien, o sea que ahí cualquier sitio lo puede hacer. Como decíamos, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249.
Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos aquí en este enfoque dedicado al veneno del miedo, a este último libro que publicaba Antonio Melián. Hablando de la enseñanza, hablando de todo esto, ha evolucionado mucho, ¿no? Es decir, cuando tú dabas clase, a hoy, que ya estás fuera de la docencia, que estás en otros temas, ha cambiado mucho. El profesor está visto desde otra óptica, para bien, para mal. Hay dos constataciones que yo he podido hacer en mi vida. Yo terminé en Telde de dar clase en el año 73. Aquello era esperar a que entraran todos los alumnos se sentaban y entonces entraba el profesor, muchas veces cigarro en mano, que hoy no se concibe, ¿no? Tengo fotos. Bueno, nunca se dejó fumar. Dando clase a los estudiantes nunca se dejó fumar. Los estudiantes no, pero los profesores todos iban con el cigarrillo. Con lo cual estimulaba muchísimo. Exactamente. Bueno, el hecho es que yo suelo decir muy en broma que entraban todos los alumnos, el profesor entraba al final, se levantaban todos los alumnos muy educados, daban los buenos días o las buenas tardes, depende de la hora, y el profesor mandaba sentar a los alumnos. Aquello no tenía, eran alumnos grandes, porque yo daba clase en el instituto de aquella época, que era un instituto politécnico. Llegaba hasta sexto y séptimo, porque encubría lo que después se separó, que era la formación profesional. Entonces eran alumnos ya hechos, de alguna manera, interesados en los temas. A mí me preguntaban los compañeros cómo me las arreglaba para que mis alumnos estudiaran, incluidos los fines de semana. Se referían a que yo tuve una vez todo el instituto, incluido el femenino, que yo no daba clases en el femenino, estaban separados los institutos, como debe ser en la época franquista, y entonces yo llegué a trabajar con más de 200 alumnos, en toda la zona de Valsequillo, Tenteniguada, La Vega, esto ¿cómo se llama? Telde, medianías de Telde, en el año 71, que hubo un temporal muy fuerte, y arrasó muchísimas fincas. Por el temor de que, como siempre, el dinero fuera a parar donde más dinero había, y se ignorara a aquella gente que se había arruinado porque se habían caído hasta casa. Tanta fue el agua, ¿no? Tanta fue la agresión del agua, que instamos al centro, al CIES, Centro de Investigación Social y Económica de la Caja de Ahorro, donde casualmente estaba Tony González Vieite, Óscar Vergasa, Marcelo Álvarez, un chico de Tenerife, pero con la misma ideología, y Paulino Montes de Oca, que todos decían, todos los rojos están. No, Paulino después era del PP, sí, además presidente o algo así del PP, un hombre encantador, extraordinario. Cuando lo digo así, lo digo como llamada de atención, lo que hoy significa ser de una cosa y ser la otra, y se está creando una especie de odio. No, en aquel tiempo podía sentir pena interior de que Paulino, con todo lo que valía, fuera del PP, sí, pero nada más, era decirle, Pepe Macías le decía yo, qué pena que no te pueda votar, Pepe. Entonces él se moría de risa y nos dábamos los abrazos. Eso no significaba que él criticara a la izquierda, que yo criticara a la derecha. Eso no tenía nada que ver. Pero realmente este era el sistema. De allí yo les decía, de aquí pueden salir los próximos consejeros, concejales, alcaldes. Salieron alcaldes, salieron médicos sobre todo de niños, salieron directores de provincia, de periódicos,
concretamente el de la provincia y el diario de Las Palmas. Ay, se me olvidó el nombre, Bueno, con todo lo que yo lo quiero. Pero es la memoria de los 81, o sea que estoy preparado para eso. Salió gente muy preparada para gobierno local, salieron procuradores o ¿cómo se llama esto? Abogado. No, me refiero políticos, ¿no? Procuradores en cortes eran diputados nacionales. Entonces, esto. Y me incorporo, en la segunda fase, y es la pregunta que tú me haces, me incorporo en el año 96. Aquí entrabas primero, te ponías de pie entre la mesa y la puerta, procurabas que no se rompiera el mobiliario y te costaba un tiempito lograr que se sentaran y se callaran los alumnos. Siempre había una palabra llamativa del hombre que voy a hablar hoy. Dios, esto interesaba, ¿no? Entonces yo entraba siempre con una frase que llamara la atención y que estimulaba a la gente a la escucha. Duraba poco. Y entonces sí ha cambiado muchísimo, pero porque yo defiendo con muchos compañeros que esto es una guerra mundial. Esto está ocurriendo. Creo que se salva Finlandia básicamente. Suecia, que era un modelo también de educación, está bajando un poquito. Noruega se mantiene. Salvo Dinamarca, no tengo los récords de Dinamarca, pero el resto de Europa funciona pues con muchas luchas, mucho tal. Esto se Pero ¿es bueno el sistema hoy, es decir, tanto para el estudiante como para el docente, o cómo lo ves tú? Cuando se enseña, se trata de formar, es bueno, cualquier cosa es buena. Hombre, quitando lo que es la formación perversa. Pero el tema, la pregunta sería, ¿el método que se aplica pretendiendo la atracción y el interés de los alumnos es el adecuado? Este es el tema. Un señor que da química y hay que aprenderse la tabla periódica. La tabla periódica, un buen químico que está trabajando todos los días no la utiliza casi nunca. Y cuando la utiliza la tiene delante, en un plástico. Bueno, el ordenador, ¿qué hacemos? Ocupando en el disco duro de los alumnos los elementos de la tabla periódica, incluidos los que se van incorporando de memoria. ¿Qué sacamos con saber cuándo vivió todavía el siglo para ubicarlo? Aquellos que tengan un conocimiento amplio de la historia, por ejemplo, de Europa en los 7, 8 siglos pasados. Hombre, es lógico acomodar al personaje en una época determinada, pero es colocarlo en el siglo, y en ese siglo se dan las 4 características del siglo, olvídate del resto. No, años, fecha, lugares de nacimiento, a dónde se trasladó después, dónde estudió, cómo se llamaba el instituto donde estudió, en qué universidad, cuándo se trasladó la otra, dónde dio clase. ¿Para qué? ¿Para qué me da todos esos datos usted cuando yo voy a ser carne de cañón de paro? Cuando yo estoy sufriendo el paro o la cárcel de mi padre, que resulta que como no conseguía trabajo, se dedicó a lo que se dedicó y lo pillaron. Está en la cárcel. O aquella niña enjollada, porque habían tenido mucho dinero, pidiéndole a Dios que no detuvieran a su hermano el menor, porque su padre y su hermano mayor estaban en la cárcel. Y si detienen también a mi hermano, ¿de qué comemos? Y se lo pedía a Dios fervorosamente. Lo cual a mí me desajustaba totalmente la moral. Claro.
Entonces, ellos están en este mundo y nosotros estamos invariable, impecablemente en el mundo puro de la instrucción y de la instrucción que nos dieron y que ahora vamos a dar. Todo profesor que estudió en la universidad, su gran ilusión es todo eso, un poquito resumido, enseñárselo. ¿Para qué? Está bien que tú lo sepas. Y está bien que tenga una respuesta cuando alguien de aquellos que a lo mejor está pensando, o de aquellas que están pensando estudiar la carrera de botánica, o la carrera de química, o la carrera biológica, o la carrera de farmacia, que se interese por elementos concretos. Para eso está la tutoría, pero no la clase. ¿Entiendes? O sea, yo no veo que en una profesión tan bonita tengamos los elementos adecuados. Es un gran fontanero, pero tiene los alicates amellados, la llave de perro se le escapa, porque no engancha ya bien, porque está pasada. Este señor no será un buen fontanero. A este señor le gotearán todos todos los grifos. Todos los grifos. Pues no tiene la herramienta adecuada. Y nosotros perdemos de vista aquello de que el alumno no solamente es objeto, sino sujeto de la educación. Son las dos cosas. Perdemos de vista y no lo queremos aceptar con la humildad que habría que hacerlo. Aquello que yo les decía a los alumnos, yo aprendo mucho de ustedes. Profe, ¿qué va a aprender de nosotros? Porque ya lo usted y todo eso no, a mí me chocó mucho y tuve que hacer un esfuerzo, decir, pero es cierto, tutean ya hasta el Papa, o sea que llega el presidente del gobierno y también lo tratan de tú, voy a estar yo ahora lastimado, porque no me tratan de usted como y don Antonio, que era eso, que yo era muy bonito. Bien, no servía para nada. El hecho es que, ¿en qué aprenden ustedes? Dice, mira, ayer fulano y mengano tuvieron una pelea en el patio de órdago, ya sangre por la nariz, tuvo que intervenir un maestro que fue enfermero y taponar aquello y tal. ¿Cuál fue mi asombro? Cuando yo me puse en la entrada de la escalera, porque es donde se armaba, en una especie de punto negro, y se armaba ahí los follones siempre, y cuando te veo a ti abrazado de aquel, de fulano, que venía todavía con el pañuelo agarrándose la nariz o una gasa, cantando los dos. Es que es mi amigo. Exacto, pero se pegaron unas trompadas del carajo, porque para ti era penalti y para él no era penalti. Y por eso nada más la liaron. Esto ocurre entre dos mayores y a lo mejor no se saludan más en la vida. Y ustedes, coño, sí, pues es verdad. Sí, no, nosotros somos así, pues eso es muy bonito. Y ahí tenemos que tender todos a perdonar, a dar más oportunidades a la gente, a disculpar los nervios. Eso a los adultos nos cuesta mucho. Y tenemos que mirar para ustedes para aprender. Y así les iba poniendo muchos ejemplos. Entonces, el sujeto de educación a la vez es sujeto de educación. Hay cosas que yo analizaba con ellos, me quedaba con los 4 o 5 datos y tenía que tumbar abajo el esquema que había preparado para mis clases, modificándolo totalmente en función de sus necesidades, de sus apetencias, de sus carencias, de que le resolvieran angustias, preguntas angustiosas y angustiadas. Esto no se está haciendo. Y no se está haciendo por mor de la enseñanza pura, limpia, que no se le dé pábulo al profesor para que vierta sobre él sus conceptos políticos. Pero si toda la vida es política, ¿cómo no vamos a dar política en una orientación educativa para la vida? Entonces, estamos tropezando con un montón de errores. A mí es que hay que controlar a los profesores. ¿Qué vas a controlar? Yo tenía un ejemplo, porque son ilustrativos. Yo tenía un compañero, amigo mío, muy amigo, profesor, en el mismo colegio. Él daba psicología y yo daba religión, que no me gustaba llamarle religión. Yo daba doctrina social
de la iglesia, que me parecía como mucho más coherente. Y ahí se hablaba de todo. Entonces, el profesor ateo le soltaba, y a esto pregúntenselo al profesor de religión. Pam, 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 estábamos trabajando. Llegaban con 3 preguntas que el muy amigo mío aquel les dictaba. Y yo me pegaba a la clase discutiendo con ellos las 3 preguntas. Y ahora nos queda resolver cómo se produce el cambio de una persona mala en una persona buena. Es un cambio interno, es un cambio que afecta al cerebro. Y eso se lo preguntan al profesor de filosofía y psicología. Y estuvimos así, que tú no sabes el interés que los niños fueron creando con esto. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos en este programa especial del Enfoque, hablando del veneno del miedo, este último libro de Antonio Melián. Hemos aprovechado para hablar un poco de la docencia, ya que ha sido durante muchísimos años, ha estado dando clase. Y como digo, vamos a hacer un pequeño alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos al último tiempo del enfoque de este especial dedicado al veneno del miedo de Antonio Melián, este último libro publicado por este gran colaborador y amigo de esta casa. Volvemos al libro, Antonio. ¿Tiene todos los ingredientes para engancharse? Yo creo que sí. Yo creo que es un libro, primero, que empieza muy brusco. Hay una agresión muy fuerte, colectiva, de jóvenes y mujeres y jóvenes, ¿no? y adultos y hombres. En la primera entrada de una profesora novel que llevaba muchísimo miedo por la escalera. Iba respirando para poder llegar porque le daba mucho miedo, preveía que algo raro iba a pasar. Y efectivamente, hay una pizarra llena de obscenidades y de alusiones directas al sexo y de descalificación directa del... Entonces, esto empieza muy mal, empieza así, porque esta es la realidad. Pero la profesora le añade al miedo que pasó, le añade la reflexión serena. Aprovecha incluso ese fin de semana para irse al pueblo, que su marido tenía una casa ahí, una especie de castillito, que muy guapo en un pueblo, el rincón de Tenteniguá, el mejor sitio del mundo, pero dicho no eufóricamente, demostrado que es el mejor sitio del mundo. Y allí les coloco yo para esas reflexiones serenas
que van de alguna manera resituando los temas, ¿no? Esta mujer es muy reflexiva, esta mujer es muy cariñosa, esta mujer tiene un amor a la vocación de enseñante maravillosa. Esta mujer quiere unirse a ellos para desde ellos averiguar no solamente qué les pasa por la mente, sino cómo utilizan la mente para obtener el objetivo previsto. Meterse dentro y ver cuál es el procedimiento. Y desde dentro tumbar ese procedimiento que es malo, que es perverso, que es obtener los beneficios por presión. Yo te presiono y te presiono fuertemente, te amenazo hasta que me des ese privilegio que yo necesito para tirar, ¿no? El líder es un poderoso, el líder es un hombre o una mujer, que también hay una mujer, porque además me ha felicitado por el trato que en este momento se cuece, el trato que normal, cariñoso de la mujer como protagonista, de la mujer como pensadora, la mujer no ajena a los planteamientos del hombre, sino realmente ella se convierte en la líder de un cambio mental de la enseñanza, pero con muchos detractores, como tiene que ser. Entonces, montado esto aquí, sabiendo, y yo me leí el libro, un libro pequeño, Otra educación es posible, donde había en aquel momento 17 programas de invención total. ¿Cómo te cabe a ti en la cabeza que tu hijo esté en una clase, por ejemplo, todo un día ejerciendo de bibliotecario? Le toca un día cada mes o cada mes y medio, y ese día ni va a clase ni va a nada, está él y otro, ella y otra, o al revés, atendiendo a los niños que vienen a buscar libros. Todos están enterados de cómo está la biblioteca, cómo funciona, se sienten responsables porque además rotan, pero rotan en el comedor, rotan en las actividades culturales anexas a la educación y a las actividades que se realicen. Están presentes en todas las actividades con mando en plaza. Esto cambia totalmente. Estoy trabajando de alguna manera para la educación. Soy profesor. Ahí hay un ejemplo precioso de un chico que sabe cambiar la cerradura, que le pregunta al maestro, o a la maestra en este caso, si ella sabe. Por supuesto lo niega, no sabe nada. En mi caso lo negaba, pero porque me interesaba. En mi caso la cerradura la cambio yo, y los cilindros y todo eso. Pero no. Y aquel chaval se convierte en profesor, pero no como yo, porque le llamo la atención. Dice, oye, este niño, que te parece todo a mí. ¿Tú qué piensas? ¿Hacerlo como yo? ¿Hacerlo todo tú? Es verdad que dijimos que no, que había que... Venga, tú cógelo el destornillador. ¿Qué tornillo sacarías primero? Y entonces pues, se va discutiendo y se va participando y se coloca la cerradura. Coge la vieja, la rompe y enseña el mecanismo interior del tema. Una clase perfectamente de religión, no sé, yo creo que no, pero que aquello supuso un cambio de mentalidad en los alumnos, de más atención, de buscar, querían arreglar las mesas que ellos mismos habían roto. Aprovechar los recreos para arreglar mesas, para pintar la clase. Los lleva donde tú quieras. Ya. Pero con participación directa de ellos, y haciéndolos ellos. Un caso que me pasó, niños de segundo, voy a hablar de la droga. A los 5 minutos se levanta una chica de 12 años y dice, profe, ¿por qué no nos deja el tema a nosotros? Perfecto. Las 4 cosas que me había leído, además muy mal interpretadas. Se levanta ella. ¿Quién se encarga de diseño? ¿Quién se encarga de hierba?
¿Quién se encarga de farmacia? ¿Quién se encarga? Y yo digo, coño, hierba, farmacia, diseño, todo. Y sacaron un trabajo, trabajaron 15 días en grupo y sacaron 7 trabajos y se unieron los 7 trabajos. Lo mejor que yo he escuchado de la droga, hecho por ellos, no por mí, que no tenía ni zorra idea por dónde iba. Si era buena y si era mala, como yo defendía que era buena, porque si no, no la tomaba nadie. Es perniciosa, pero muy buena. Y ahí me lo ganaba, es decir, oye, profe, piensa como nosotros en la primera parte, pero en la segunda pensamos como usted, es perniciosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué problema hay que no estemos de acuerdo? No, coño, que todos los profesores están siempre en el lado contrario. Mal visto. Cuando siempre tú estás en el lado contrario mío, no serás mi amigo. Y no estoy libre de los prejuicios suficientes para no escucharte. Vamos llegando al final de este enfoque. Aquí los estudiantes, aquí aparecen como realzados, por decirlo de alguna manera, no son los malos de esta película. Y los docentes tampoco, es decir, aquí todos son buenos, en esta novela. En esta novela. Porque es verdad. Es verdad. Las formas. Para ser profesor hay que tener una vocación, pero vamos, más grande que la del cura. Porque tienes 3 hijos y te sales de tu casa a tomarte algo al bar de enfrente donde no entran los niños. Para descansar un poco, ¿no? Sobre todo si estás malo y tienes que quedarte en casa. 3 niños. 30 niños. Y además con un objetivo que además les desagrada, como lo explica. Ya. Se nos ha acabado. No van a ser buenos. Sí, no van a ser buenos. Se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos hablando con Antonio Melián muchísimo. Él, ya digo, es colaborador de esta casa y lleva un programa que se llama Tiempo Presente, junto con Paco Javier Montes de Oca y Paco Lescano, provisionalmente. Ha escrito este libro, que ya digo, está en librerías tanto de Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Lucía, en vecindario. Pues puede dirigirse ahí, y si no, pues en internet pone El veneno del miedo Antonio Melián, seguro que sale donde se pueda adquirir o hablar con el autor. Yo creo que es un libro bueno, un libro que está, además, justo como regalo de Navidad, pues queda muy bien. Y bueno, pues también que los escritores escriben para ser leídos sus libros, no escriben para tenerlos guardados en un almacén de la distribuidora, ¿no? Antonio. Si me dejas un segundo. Un segundo lo tiene. Me prestas el libro, porque nunca quiero. Primero, un abrazo a todos los padres, que también la dedicatoria va para ellos, y les dice mucho esta novela, muchísimo, donde son partícipes y su papel es muy importante. Yo quiero leer una frase dedicada a los maestros, a los propios padres, a todo el mundo que tiene que comunicarse con todo el mundo. Es de Madre Teresa de Calcuta y dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdura siempre la huella. Este es el resumen más bonito que yo he escuchado de la educación. Ahí queda dicho. Gracias, Antonio, por acompañarnos esta noche. Desearte lo mejor, que este libro pues consiga eso, que se venda, porque eso es el orgullo del escritor, que lo recuperar las perras por lo menos para que la mujer no protege. Eso también. Gracias, Antonio. Bien, por las palabras de Antonio Melián terminamos este especial dedicado al veneno del miedo, al último libro publicado por Antonio Melián. Gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.